tantos años en los medios de comunicación que algunos creen que son cuasi o casi iluminados por Dios y que sus análisis son de Harvard, eh, obviamente con todo el sarcasmo del mundo. Hace rato hablaba de Sergio Sarmiento. ¿Qué piensas de esto que parecen patadas de ahogado, desesperación desde medios y los que le hacen el caldo gordo a la derecha, a los conservadores? Dice, si Claudio X González Guajardo ha sido un traidor a la patria por ser un explícito militante en oposición al gobierno, ¿habrá sido AMLO un traidor a la patria por ser militante de la oposición durante varios sexenios? Yo digo, hacen el ridículo. ¿Ante qué estamos, Catu, en esta realidad a menos de un mes de las elecciones del 6 de junio? Yo creo que esa expresión que utilizamos a veces de cambio de régimen, que de repente a veces hace falta contextualizar, hace falta explicar más, pero yo creo que se ve muy claramente aquí. Durante muchos años, décadas, no solo los políticos expoliaron el Estado mexicano, sino además repartieron prebendas y beneficios entre toda, pues una lumpen oligarquía de periodistas o comunicadores que de alguna manera venían a ser el sustento mediático, cultural de las políticas públicas de saqueo que se hacían. Y muchos comunicadores estaban acostumbrados a que lo que escribían en sus columnas de opinión, por ejemplo, pues de alguna manera tenía una repercusión en Palacio Nacional, se tomaba en cuenta, era un flujo de ida y de vuelta, ¿no? Ellos también eran los que comunicaban la voz del poder, y todo eso vino a estallar en pedazos, porque si bien el régimen y el Estado mexicano está siendo parcialmente desmontado, con muchas dificultades, la política comunicativa y la política mediática sí estalló en pedazos. Y por eso se vuelven locos, porque ahora sus columnas nadie las lee, y si las lee una pequeña élite política, económica, desde luego no tiene ningún tipo de repercusión real en la política real, en el día a día de los mexicanos y de las mexicanas. Pero además, todo el dinero que cobraban por las columnas, que eran cantidades muy altas, pues ya no hay, porque los medios, justamente que recibían un montón de chayote de dinero oficial, ya no lo reciben y entonces no pueden pagar a los columnistas como pagaban, pues 10,000, 20,000 pesos por columna. Y eso hace que, y además, pues entran en escena otras formas de comunicar, no solo por las redes sociales, ¿no? O sea, ahí estáis tú y otro montón de compañeros, de compañeras en youtubers, ¿no? Comunicando de una forma distinta a lo tradicional o en un canal distinto a los tradicionales, y eso hace que obviamente ya no hay un canal único, ya no hay una, dos, tres voces que se escuchan, sino hay una especie de pues, constelación, ecosistema de muchas voces opinando tanto en medios tradicionales como en medios alternativos o en plataformas como esta, como YouTube, donde emites. A mí me sorprende realmente porque tienes, ahora te escuchaba al inicio, 1 millón de seguidores en un canal, 2 millones en otro, y eso es algo que muy pocos comunicadores pueden presumir. Entonces, la información se ha ido dispersando, las fuentes ya no son únicas, y eso pues realmente los desquicia, y eso es algo que yo creo que Andrés Manuel, por ejemplo, ha entendido muy bien, ¿no? Esta nueva forma de comunicar. Y bueno, a pesar de que si escuchamos, yo que vivo en la Ciudad de México, que me relaciono también con mucha gente de clase media, mucha gente que de repente no es obradorista, eh, y yo les digo, últimamente, cada vez que me encuentro con alguien o tomo una cerveza con alguien o hay algún pequeño encuentro, yo les digo, vivís en una burbuja y no os estáis dando cuenta de que, claro, si solo os escucháis entre vosotros, solo veis vuestros grupos de WhatsApp, solo leéis determinados medios y determinadas redes sociales, no os estáis dando cuenta del México real, en el que vive la mayor parte de la población. Por cierto, Catu, sí. perdóname. Puedo tener 1 millón en 1 millón de seguidores en un canal y 2 millones en otro, pero no escribo en el periódico Reforma. Y yo Uh-huh. pregunto si la burbuja en la que viven ellos no será al revés. Obviamente, nótese mi sarcasmo, Catu. Te estoy diciendo esto porque
los que publican en los grandes medios, en los grandes periódicos, en la prensa tradicional, como Denise Dresser, piensa que tú y yo somos, como dirían en aquellos sketches de Roberto Gómez Bolaños, la gente dice que tú y yo estamos locos, Lucas. Fíjate, dice Denise Dresser, y ayúdame a entender, porque esto es importante, porque la gente se puede confundir y la gente puede creer que en efecto los que estamos locos somos la mayoría y los que vemos al México y los que conocemos al México profundo y al México de abajo. Dice Denise Dresser, AMLO luce descolocado y frustrado, perdió la superioridad moral bajo los escombros de la línea 12 y llama a su columna temporada de tlayudas. Nos faltan 26 vidas sesgadas que se suman a una larga lista de ausentes, hijos, hermanas, padres que se subieron a la línea 12 del metro y no volvieron a casa. Alguien se quedó esperándolos como quienes aguardaban el retorno de los 43 de Ayotzinapa y los 49 de la guardería BC y los 85,000 desaparecidos. Familias partidas por un rayo al enterarse que no sería así, cargando para siempre con el dolor de las ausencias injustas por impuestas, tragedias con responsables por acción u omisión o negligencia o corrupción, tragedias con víctimas y victimarios, tragedias de Estado, pero no para López Obrador, presidente de la hermana República de la Negación, donde no importa el dolor de los demás, sino solo la incomodidad mediática para sí mismo, donde AMLO prefiere acusar injerencia extranjera antes que asumir responsabilidad política, no busca empatizar, pretende distraer. Para el primer narcisista de la nación, así lo llama esta mujer, Denise Dresser, que cada vez me parece más esquizofrénica. Para el primer narcisista de la nación no es temporada de tragedias, sino temporada de tlayudas, las que comió en Oaxaca mientras no visitaba Tláhuac. Oye, Catu, esto está de locos. O sea, critican al presidente porque se come una tlayuda y no criticaban a los otros cuando comían en donde comía Romero de Champs o Juan Collado y todos estos cabrones, ¿no? O se gastaban una lana chupando vino caro y comiendo puro filetito a bordo del palacete presidencial al que no se quiere subir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo creo que el caso de Denise Dresser es uno de los ejemplos claros. Denise Dresser fue uno de los grandes sustentos culturales del viejo régimen, que además les era muy útil porque es una persona de derecha disfrazada con un barniz, con un maquillaje progresista en el que te dice que está a favor del aborto o que está a favor de la legalización de la marihuana, pues cosas muy importantes, pero que al final viene a legitimar un sistema político, económico, cultural que tiene a un país del G20 como México con el 60% de la población en situación de pobreza y extrema pobreza. Entonces, para mí esta gente es la más perversa, porque finalmente alguien de derecha que defiende que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez sean más pobres, que defiende que la desigualdad se profundice, pues yo la verdad que no tengo mucho que discutir con una persona así. Pero esta gente que de alguna manera tiene este barniz progresista, pero sirve para impulsar, para legitimar a la derecha, para legitimar políticas contra las mayorías sociales, pues me parece muy peligrosa. Pero en el caso de Denise creo que justo le sucede eso, que si bien antes sentía que lo que decía pues tomaba relevancia y de alguna manera incidía en la política pública y en los pasillos políticos de este país, actualmente pues no, nadie le hace caso y no logra incidir en la cuarta transformación. Y va a ser, yo le ponía, cuando mencionaba eso, yo le digo, muy divertido leer tu análisis el 7 de junio, ¿no? Porque yo creo que le dicen que el presidente está descolocado. Yo creo que están ellos descolocados, que no están leyendo, pero para nada, la realidad de lo que está pasando de manera quizás subterránea, no tan pública en este país. Y yo creo que los resultados del 7 de junio pues van a venir a mostrar eso, el fracaso absoluto de cualquier tipo de oposición. Ojalá hubiera una oposición decente y constructiva en este país. Pero lo que el 7 de junio nos va a demostrar es que, por desgracia, no hay oposición en este país, no hay una oposición decente, ¿no? Oye, Catu, y para ir cerrando con tus reflexiones, al menos por esta